estuve orando un poco ayer y hoy acerca pues del mensaje que era lo que el Señor quería enseñar en esta noche, y recordé que Jerusalén era una ciudad y sigue siendo una ciudad muy importante para el pueblo de Israel. En la ciudad, en la capital, cuando estaban divididos, era la capital de una parte de Israel, y ahora sigue representando una ciudad simbólica, una ciudad profética, una ciudad con mucho simbolismo espiritual y muy importante para los judíos. Y recuerdo también que en esta ciudad, exactamente en Jerusalén, fue donde se levantó el templo y donde habían dado orden que por lo menos una vez al año se celebrara una fiesta, que todos los israelitas tenían que venir a Jerusalén a presentar sus diezmos, sus ofrendas, y a venir a adorar a Dios, no en las casas, escuche esto, sino en el templo de Jerusalén. Todos iban, no importa de qué ciudad, a qué distancia estaban, mínimo una vez al año los israelitas iban a Jerusalén a adorar al Señor. Escuche esto. Esto es muy similar a lo que hacen los islamitas, los que creen en Alá. Ellos van mínimo una vez en la vida. Todo aquel que practica el Islam tiene que ir a una ciudad que se llama Meca, donde está el templo de ellos, que queda allá en Arabia, en toda esa zona del Medio Oriente. Estos templos se hacen muy importantes dentro de estas religiones, pero todo este concepto salió de cuando Dios ordenó a su pueblo ir a Jerusalén, al templo, a adorarlo. Escuche esto. Los islamitas, una vez al año o una vez en la vida, tienen que hacer la peregrinación, esa cosa de ir a Meca, conocer el templo de Alá, ir allá. Escuche esto. Entonces, cuando me recordé de esto, yo dije, bueno, ¿por qué no continuamos, aunque no es parte de la serie? Hablemos de la importancia de ir al templo. Amén. Porque una vez se construyó todo, se daba la gloria a Dios por cada victoria, ellos se reunían para levantar un altar a Jehová. Antes lo hacían en todo lado, como en el Antiguo Testamento. Usted vio que levantaron un altar y ofrecieron una ofrenda. Levantaban un altar donde hacían y tenían la victoria. Pero una vez se construyó el templo, debían de ir al templo. Entonces quiero hablarle de la importancia de ir al templo. Sé que el templo, sé que la iglesia somos todos. La Biblia dice que la iglesia no son 4 paredes. La Biblia dice que la iglesia no es una estructura. Esto simplemente es un local, un auditorio que si bien se ha consagrado para poder aquí buscar al Señor, honrar al Señor, pero esto no es la iglesia. Son simples paredes, es una simple estructura en el buen sentido de la palabra. No se me vaya a ofender cuando digo esto, lo digo por si acaso, pero eso no es la iglesia. Esto es una bendición, pero la iglesia somos usted y yo. Ahora, aunque somos iglesia y podemos buscar a Dios donde sea, en casa, en la madrugada, en su trabajo, donde usted quiera, puede buscar a Dios. También es cierto que cuando una estructura se dedica para que juntos adoremos a Dios, llamado templo en el Antiguo Testamento, ahora no hay templos, ahora son auditorios donde nos consagramos, donde nos reunimos a hacer iglesia. Pero ya los templos incluso no existen, según la Biblia. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Es un auditorio consagrado para reunirnos. Pero si el Señor mandó a que fuéramos a hacer iglesia, nos uniéramos en un lugar, ya no en el templo de Jerusalén, pero sí en un lugar para que seamos iglesias. Ahora, el término iglesia, usted es iglesia cuando se une con alguien más. ¿Me está escuchando? Entonces, aquí somos iglesia porque estamos unidos con el mismo propósito. Si cada uno lo hace por su cuenta y no nos unimos, pues no somos iglesia, somos hijos buscando a Dios. Por eso la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo.
Si hablamos de la iglesia, este término se llama eclesía, que significa congregación, encuentro, asamblea o también reunión de los santos. Este era el pensamiento cuando hablábamos de ir a la iglesia o de ir al templo. Era reunirnos, hacer una asamblea, ir a encontrarnos o ir a una reunión donde iban los santos, o sea, los justificados. ¿Listo? Ahora, la Biblia nos habla muy claro que era una costumbre para los judíos, los discípulos, congregarse. Era una costumbre, o sea, era parte de su vida el congregarse. Cuando hablamos que era costumbre, no era esporádico, era costumbre. Ya estaba establecido incluso en su mente, ya estaban programados para visitar el templo. Hechos capítulo número 2, versículo 42, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hoy voy a leerle una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Aquí atrás usted va a encontrar la Reina Valera, pero déjeme leerlo en esta traducción para que usted podamos entender un poco mejor este tema. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Escuche, todos los creyentes se dedicaban a hacer esto, a participar, a unirse, a cenar. Cuando hablaban de cenar no es necesariamente es a compartir alimentos, a la cena del Señor. Claro que también compartían alimentos. Gracias a Dios aquí en la iglesia también lo hacemos. Vaya a un grupo de conexión y se da cuenta que ahí repartimos o compartimos refrigerios. Amén. Pero tenían por costumbre todos los creyentes dedicarse a las enseñanzas, a la comunión fraternal, a estar juntos, a participar juntos. Era una costumbre de ellos. Ahora, también Jesús nos dio testimonio de congregarnos. Jesús, siendo Jesús, también iba al templo, dice la Escritura. También iba a la iglesia, a la sinagoga, como se conocía en ese tiempo. Lucas capítulo número 4, versículo 16, nos narra en este versículo cuando Jesús iba al templo. Una de muchas veces que Jesús fue al templo, incluso desde pequeño iba al templo. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, o sea, a la iglesia, conforme a su costumbre. Escuche esto. Y se levantó a leer. Dice, iba a la sinagoga, iba a la iglesia, conforme no a la costumbre de todos, a su costumbre. O sea que Jesús tenía por hábito ir a la iglesia. ¿Aló? Cuando habla de costumbre es un hábito, ya me acostumbré. ¿Por qué? Porque lo hago repetidamente. Es decir, Jesús, desde que la Biblia empieza a narrar de Jesús en la tierra, desde María, desde que empezó a crecer, Jesús tenía la costumbre de ir al templo. No había día que Jesús se perdiera el día primero, el día de congregarse, el día del Señor. Estaba en el templo. Jesús creció en el templo. Jesús se desarrolló en el templo. Jesús servía en el templo. Jesús tenía por costumbre ir a la iglesia. No es un tema esporádico. No es un tema que lo hacemos una vez al mes. Es una costumbre del creyente. ¿Alguien está diciendo amén o no? Es una costumbre. Y es lógico poder nosotros sacar mínimo, aunque yo sé que los que sirven reconocemos que su esfuerzo en tiempo, en dinero, en muchas cosas es muy grande. Por eso los honramos, los bendecimos y le pedimos al Señor que los recompense, porque soy consciente de todo el esfuerzo que hacen por lo menos los líderes felipes con sus equipos de trabajo. Se reúnen los viernes, se reúnen los martes, se reúnen los jueves, se reúnen los sábados, se reúnen los domingos. Es gente que ama a Dios. ¿Cómo no Dios los va a bendecir? ¿Cómo Dios no los va a honrar?
Pero como mínimo, usted que es uno que participa de la iglesia y todavía no sirve, es razonable y lógico que como mínimo usted pueda sacar el domingo y el jueves para congregarse. Tienes 24 horas diarias. ¿Cuántos son 24 por 8, por 7? Y de todas las horas que tienes en tu semana, claro, tienes que distribuirlas. Hay que trabajar 8, hay que dormir mínimo 8, hay que la familia, esto, lo otro, entiendo. Pero ayúdame a hacer la cuenta ahí, por favor. ¿Cuánto es? 24 por 7. 168 horas usted tiene en una semana. De esas 168 horas, deberías de tener por costumbre mínimo darle 4 horas al Señor. ¿Crees que es mucho 4 versus 168? Tienes 168 horas en tu semana y Dios te pide en este caso 4. ¿Es razonable poder darle 4 a Dios? Dígame usted, ¿sí o no? Y el que está al lado, ¿será mucho para ti? Dígale, hágale así con el codo, dígale, es mucho, es demasiado, 4 horitas a la semana, dígale. Bendito sea el Señor por los líderes, repito, porque los líderes, los que sirven, los diáconos, ujieres, todos los que sirven en esta casa, que hacemos equipo juntos, es gente que le da más de 4 horas al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pero como mínimo, hombre, 4 horitas. No se le está pidiendo nada que no sea imposible. Amén. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos congregamos? ¿Qué hace usted o qué hacemos nosotros? ¿Por qué el culto siempre es el mismo? ¿Por qué siempre adoramos al Señor? ¿Por qué siempre recogemos las ofrendas? ¿Por qué damos los anuncios? ¿Y por qué siempre enseñamos o predicamos o ministramos la palabra? Bueno, porque la Biblia nos da parámetros. ¿Qué se hace cuando se viene al templo? Escuche esto. Número 1, nosotros venimos a alabar, a adorar a Dios. Ese es el propósito. Por eso siempre en las reuniones o en los cultos debe de haber adoración, debe haber alabanza, porque es un mandato, no es inventado. Es que hagamos canciones para entretener a la gente. No es entretenimiento. Se pide que cuando venimos al templo vengamos a adorar al Señor. Salmos capítulo número 22, versículo número 3. Salmos capítulo 22, versículo número 3. Dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice que el Señor habita ¿dónde? En las alabanzas. Cuando usted y yo nos unimos a alabar a Dios, estamos llamando, ojo a esto, la manifestación de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios va contigo, dígame amén. Te acompaña para dormir, te acompaña para trabajar, te acompaña para descansar, te acompaña para trasladarte, va contigo, tienes al Espíritu Santo dentro. Pero cuando nos unimos a alabar a Dios, la alabanza, dice la Biblia, hace que habite el Señor, que se manifieste, en otras palabras, porque el Señor es omnisciente, omnipresente, Él sabe todo y está en todo lugar. Pero la alabanza manifiesta la presencia de Dios sobre nuestra vida. Por eso, cuando usted venga atribulado, venga temprano a la iglesia y no se pierda el tiempo de alabanza y de adoración. Porque usted puede estar muy atribulado, pero cuando usted levanta sus manos, está manifestando la presencia de Dios. ¿Aló? Por eso no se le haga raro cuando usted realmente viene a adorar a Dios, no sale igual como entró. Siguen los mismos problemas allá afuera, pero acá usted fue renovado. Porque adorar a Dios tiene un beneficio, manifiesta la presencia de Dios. Amén. Salmos 122, versículo 1 al 4. Salmos 122, versículo 1 al 4. Dice: me alegré con los que decían, ¿qué dice? A la casa del Señor
iremos, dice esta versión. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Qué tremendo. Salmo 149 dice que la gloria de los santos es la alabanza. Esa es la gloria de los santos, la alabanza. Es glorificar a Dios, es honrar a Dios. Y la Biblia dice que cuando usted honra, se le honra. Honrar a Dios, por eso dice la gloria de los santos, es recibir honra, es recibir bendición. Y eso es lo que venimos a hacer al templo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Se manda a que alabemos a Dios en la congregación, que vengamos a darle gloria y honra a Dios a través de la adoración. Ahora, déjeme hablarle de la alabanza y la adoración. Sé que la alabanza y la adoración no tienen nada que ver con música. Eso lo sabemos, no sé si usted lo sabía. La alabanza y la adoración es un estilo, la adoración es un estilo de vida. Usted adora a Dios cuando vive en santidad, usted adora a Dios cuando tiene una relación con Dios. También le enseñé que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es adoración. Un pescado cumple su propósito y honra y adora a Dios cuando usted lo sirve en su mesa, porque el propósito de ese bendito pescado es alimentarte. Está adorando a Dios. Pero también es cierto que manifestamos esa adoración a través de música, a través de cánticos. También dice la Biblia que hay que cantar, que hay que regocijarse. Isaías capítulo 54 versículo número 1 dice lo siguiente. Isaías 54, 1. Este versículo me gusta muchísimo. Isaías 54, 1. Escuche esto. Dios le dice a una mujer estéril. Sabemos que está hablando del pueblo de Israel, pero esta es la aplicación. Le dice: regocíjate, oh estéril. Escuche esto. La que nunca daba luz. ¿Qué más dice? Levanta canción y da voces de júbilo. Dios le está diciendo a una estéril: regocíjate, canta, alégrate, salta, da vuelticas, disfruta adorar a Dios. La que, ¿qué dice? La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Déjeme explicarle este texto. Dios le está diciendo a una mujer estéril que se alegre. Y las mujeres estériles no tienen motivos para alegrarse. Si vamos a la cultura, una estéril es una mujer no productiva. Es una mujer socialmente rechazada, que no sirve, porque la honra desde la perspectiva de este tiempo, la honra de la mujer es dar a luz, tener hijos. Por lo tanto, una mujer estéril era rechazada por su esposo, por la sociedad. Tenía muchos problemas emocionales de aceptación, de culpa. Así que ¿cómo Dios se atreve a decirle a una mujer estéril: regocíjate? Si ella está triste porque no puede dar a luz, ¿cómo le va a decir levanta canciones de júbilo a alguien que viene aburrido, que viene triste, que viene problemado? Déjeme darle la aplicación. Es como si usted entrara a la iglesia porque le van a quitar su casa y llega el pastor y le dice: sonríe, porque te van a quitar la casa. Podría decir: qué falta de respeto. ¿Cómo me pide que ande sonriendo si estoy mal? Si estoy atribulado, si me van a quitar la casa, si me van a operar, si tengo una enfermedad, si tengo un problema, si tengo esto, si tengo lo otro. Y pareciera que tenemos el derecho de estar cabizbajos y con una actitud de derrota solo porque estamos viviendo un momento difícil en la vida. Y cuando llegas al templo, entonces Dios te dice, un líder te dice: estás en problemas, da canciones de júbilo. ¿Qué? ¿Estás viviendo un momento difícil? Honra a Dios. ¿Qué?
Vienes con depresión, salta en la presencia. ¿Qué falta de respeto con mi dolor? ¿Qué falta de respeto con mi vida? Podría decir usted. Lo que pasa es que adorar a Dios, regocijarte en Dios sin tomar en cuenta la condición en la que estás, tiene un beneficio. Mire que Dios reconoce la condición de esta mujer, le dice: regocíjate, estéril. Es como que usted esté en ruinas y Dios no le diga: hijo, regocíjate, sino: arruinado, regocíjate. Ya, yo sé que estoy arruinado, pero no me lo diga. ¿Para qué Dios le recuerda a esta mujer que es estéril? Ella sabe que es estéril. ¿Por qué no la llamó por su nombre? O mejor, quítele la palabra estéril y solo póngale mujer. Mujer, regocíjate. No, Dios sabe y no se hace de la vista gorda que esa mujer es estéril, pero la llama por su condición. Le dice: estéril, regocíjate. Fracasado, regocíjate. Enfermo, regocíjate. Oh. Ahora, ¿por qué? Porque dice, y empieza a profetizar sobre la vida de alguien. Escuche esto, entienda este mensaje. Dice: regocíjate. Si tú haces algo, aunque eres estéril, cuando hagas lo que yo te digo, sin importar tu condición, entonces yo empiezo a proyectar tu vida y te digo: la que no daba a luz. ¿Cómo que no daba luz si está diciendo que es estéril? Porque empieza a hablar en tiempo pasado. Le dice: si tú te puedes regocijar sin importar que seas estéril, mientras te regocijas yo voy a empezar a profetizar sobre tu vida. ¿Qué va a decir el Señor mientras te ve alegre, mientras te ve sonriendo, mientras te ve cantando, mientras te ve levantando las manos? Eso al enemigo no le gusta, pero mientras hace eso, en la condición de estéril, Dios empieza a cambiar tu realidad y le empieza a decir: la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y le dice: ¿por qué? Porque más serán los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Cambia su realidad. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? Si una adoración genuina puede cambiar tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? A veces creemos que Dios lo ve con esa actitud de derrota y lo va a abrazar y va a llorar con usted. Quizás sea una parte de Dios, pero esa parte de Dios a mí me escaramucea. Porque yo no soy de llorar con la gente. Yo soy de los que creo lo que la Biblia dice: hay que llorar con el que llora, entiendo. Pero también es un buen momento para que la gente se tome de la fe y le crea a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo vine a predicar en un velorio acá en Colombia. Nunca supe qué es, mientras mis tiempos de ministerio en Costa Rica, nunca supe qué es ir a un velorio. Bueno, sí, solo a uno. Y cuando me tocó yo dije: ¿y qué digo? Yo he escuchado a otra gente predicar y habla de la resurrección y habla de llorar con el otro y hasta lagrimean, y uno no sabe si darle el sentido pésame que está predicando o al que se le murió el ser querido. Y el Señor me dijo: habla de la fe, habla de Hebreos 11, habla que la esperanza es mayor que la muerte. Habla que la fe te da fuerza para enfrentar los momentos difíciles. Dile a la gente que cuando la gente le cree a Dios, cuando actúa en fe, cuando entrega su vida a Dios, cuando adora a Dios, cuando levanta canciones de júbilo a Dios, yo puedo cambiar su realidad. Así que la decisión de cada uno. Si usted en el momento que está o asume una actitud de derrota, que ya hemos predicado eso, o si usted asume una actitud con fe y dice: estoy llevado más que nunca, pero heme aquí, Señor. Estoy más atribulado que nunca, pero heme aquí, Señor, cantando. Y mientras tú estás cantando, dice el Salmo 145, que mientras se regocijan en Dios, dice: y cadenas sobre esos grilletes.
Y será confundido el que te quiso confundir, porque cuando estás con las manos así, el enemigo se confunde y dice: pero ¿por qué está regocijándose? ¿Por qué está alabando al Señor si yo lo tengo arruinado, lo tengo triste, lo tengo deprimido, lo tengo en pecado, lo tengo mal? Su matrimonio está que se acaba, su familia está que se va, sus hijos están perdidos. ¿Por qué viene a levantar las manos a la iglesia? No lo entiendo, dice el enemigo. Debería de estar con la cabeza abajo. Pero dice la escritura que cuando usted hace esto y adora al Señor, tu realidad puede cambiar. Déselo fuerte, por favor. Salmo 150, versículo 1 dice: alabad al Señor con todos los instrumentos. Ese cuentico religioso que la batería es del diablo, que la guitarra eléctrica es del diablo, que los escenarios y las luces son del diablo. Dejen la religión, por favor. Que me voy porque pintaron de negro y el negro es del diablo. Basta de tanta religiosidad. Dice la escritura que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, escuche esto, él iba en sus pectorales, que era todo el traje con lo que ellos tenían que entrar al lugar santísimo. Dentro del pectoral y el traje habían piedras. Cuenta la teología, la Biblia habla de algunos trajes sacerdotales y todo eso. Y estas piedras que estaban incrustadas en los trajes de los sacerdotes, cuando ellos entraban al lugar santísimo, había una luz que irrumpía el lugar santísimo. Y cuando esa luz pegaba en las esmeraldas, en las piedras preciosas que llevaban los trajes, ese lugar se hacía de colores y empezaba un humo y la presencia de Dios a manifestarse. Y usted viene a decirme a mí que estas lucecitas son del diablo porque usted las conoció en una discoteca. Pero antes de que estuvieran en una discoteca, Dios dijo: quiero luces donde yo me manifiesto. Quiero luces. ¡Ah! En una época en Costa Rica se dio la oportunidad al pastor con el que estábamos allá, mi pastor allá en Costa Rica, y le dijeron al pastor: le alquilo una discoteca. Ya no quiero que sea una discoteca. Y en esa discoteca hacían ritos satánicos, en esa discoteca hacían pactos con el diablo, en esa discoteca hacían orgías, metían drogas hasta decir no más. Y el pastor Alex en esa oportunidad dijo: vamos para ese lugar. Y se le levantaron los pastores de la asociación, que cómo se le ocurre, que qué va a hacer allá. Precisamente los lugares que se adoró al diablo, los lugares que fueron para que el pecado abundara, ahora va a sobreabundar la gracia. Y nunca vimos la iglesia más encendida y avivada que en esa discoteca. ¿Aló? El tema no es el lugar, el tema es la iglesia que manifiesta la presencia de Dios. ¿Cómo? Levantando sus manos. No es el lugar. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, a la iglesia venimos a traer los diezmos y la ofrenda. Es parte de el culto. Honrar a Dios con tus bienes, con el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. A eso venimos a la iglesia. Malaquías 3:10 dice, aunque es un versículo aplicado a la ley de los levitas, se le enseñó al pueblo que debía traer sus diezmos, sus ofrendas al alfolí. El alfolí era un estilo, más o menos para que entiendan, un estilo de la canasta del amor.
donde la gente iba y depositaba sus diezmos y sus ofrendas. En ese tiempo no lo hacían solo con el dinero como usted y yo lo hacemos hoy en día. Ellos traían sus diezmos, el 10% de lo que producían, de lo que ganaban. Y hoy en redes hay una mano de dolidos, una mano de resentidos porque tuvieron malas experiencias en una iglesia hablando en contra de principios. Cuando yo no entiendo cuál es el bororó de usted poder darle el 10%, te están pidiendo el 10% de un 90%, y tras de eso hay una promesa que el 10% santifica y cubre y protege tu 90%. ¿Sabe a quién le hace escaramuza esto? ¿A quién le irrita cuando uno habla de las ofrendas y los diezmos? A la gente que ama el dinero, a la gente que pone la confianza en el dinero más que en el Señor, a la gente que piensa que con ese 10% puede volverse rico. Cuando usted trae sus ofrendas y sus diezmos, usted lo que está haciendo es reconociendo que la bendición no viene de su trabajo, aunque usted trabaje, perdóname la expresión, como un burro. Usted trabaja y se gana un dinero, pero cuando usted le da su 10 a Dios, usted está diciendo: Señor, yo trabajo, pero yo reconozco que mi prosperidad no viene de mi salario, viene del Señor. Puedes tener mucho dinero, pero estar arruinado. Y puedes vivir con lo justo y lo necesario y estar próspero. Pero es tu decisión. Si estás tan ligado al dinero y eres tan avaro y todo es dinero, esto no es para ti. Y si no es para ti, tranquilo. Aquí nadie te va a sacar de la iglesia por eso, porque no somos dinero, pero hay que enseñar una verdad. Revísate. No es una cuestión de que hay que hacerlo por obligación, pero entrégale esa área también a tu vida, a Dios. Entrégale esa área a Dios de tu vida. Aprende a depender más de Dios que de esos billetes que son una ilusión que te llegan a la mano. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 7, versículo 8 y 9 dice así. Hebreos 7, 8 y 9. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Esto no es un secreto. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Ya no traemos los diezmos según el sacerdocio de Leví, porque los levitas mueren. Ahora traemos los diezmos según el sacerdocio de Melquisedec, que es prototipo de Jesucristo como el Rey de Reyes, como el sumo sacerdote. Porque a ellos se nos dice que sigue viviendo. Además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron su diezmo al Melquisedec, como lo pagó sus antepasados. Y si te quieres pegar de los levitas, hasta ellos también diezmaban, dice la Biblia. Eso no es nada del otro mundo. Lo hacemos por honrar a Dios. Amén. Éxodo 35, 9 dice: las ofrendas son para el templo. Son para el templo. Ojo a estos principios, téngalo claro. La limosna, que es bíblica, no es una monedita de 50 pesos como quizás nos enseñaron en otras religiones o en otra religión. La limosna se le llama limosna cuando usted saca de sus recursos para ayudar a un pobre, a un necesitado, pero no tiene que ser una monedita. Dice la Biblia que Jairo y algunos etíopes o centuriones más bien agradaban a Dios dándole a los pobres. La Biblia llama esto limosna, darle al necesitado. Es decir, cuando usted trae una libra de arroz, un aceite, trae algo a la canasta del amor, eso es una limosna según la Biblia. Porque es algo que usted lo destinamos para los pobres, para alguien que lo necesita en ese momento. Eso es limosna. No tiene nada que ver con el valor. Puede ser poquito o puede ser mucho más que incluso tu diezmo. La limosna de estos generales que habla la Biblia en Hechos, ellos alimentaban literal aldeas.
Era mucho el dinero que ellos sacaban para darle a los pobres. ¿Aló? Pero también existe los diezmos. Los diezmos los traemos exclusivamente a la iglesia, al alfolí, al templo. Y las ofrendas también son para el templo, dice la Biblia. Pastor, ¿qué hacemos con eso? Administrar el reino. Sencillo, administrar el reino. Ore para que seamos buenos administradores. Oren para que el que toma decisiones financieras tome decisiones inteligentes. Pero eso no le compete a usted. Usted cúmplele a Dios. Suelte eso. Pero si aún quiere saber más, somos honestos. Trabajamos con el gobierno. Hay que pagar. Hay un contador, hay un libro. Todo está bien, si es que eso le roba la paz a usted. Pero en realidad esto no es algo más allá de lo común, de lo normal. El reino subsiste gracias a que usted honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Punto. Ahora, ojo con esto. Usted no puede diezmarle a los pobres, porque su diezmo deja de ser diezmo y se convierte en limosna. ¿Alguien está aprendiendo o no? Entonces la gente dice, no voy a llevar los diezmos a la iglesia porque el pastor anda montado en carro. Eso es lo que usted escucha en las redes. No va a llevar mi diezmo porque mi diezmo es significativo y la iglesia está bien, está bonita. Hay iglesias peores que esta, hablando de locatividad. Entonces mejor voy a dárselo a alguien que necesita. Puedes hacerlo, pero el diezmo deja de ser diezmo y lo convertiste en ofrenda, en limosna. ¿Alguien está aprendiendo o no? Dígame amén, por favor. Sé que estos temas a la gente no le gusta, pero I'm sorry con zorritos. Lo siento, hay que enseñarlo, está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ¿qué venimos a hacer al templo? Ya voy terminando. Venimos a oír la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 30, 12 en adelante: oír, aprender y temer a Jehová. Se congregaban para oír, para aprender, porque el oír y el aprender daba respeto a Dios, generaba respeto hacia Dios. Cuando usted escucha la palabra te alimenta, la palabra te vivifica. Los que están escuchando la radio conmigo, esta semana fue gloriosa, fue una bendición. Dios nos habla, Dios nos fortalece. La gente da testimonio, pastor, después del devocional yo me levanto con fe, mi día es una bendición. Yo me levanto a escuchar la palabra, a orar con usted, a adorar a Dios. Todo cambia, Dios transforma, porque eso es lo que hace la palabra de Dios con revelación. Por eso la iglesia, usted también viene a escuchar palabra que te sacuda, que te mueva las fibras por dentro, que te diga lo que no quieres oír pero necesitas oír, que te anime, que te exhorte, que te bendiga, que te corrija. Para eso es la palabra de Dios. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? Amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Tienes problemas de fe? O escucha la palabra de Dios. ¿No estás creyendo? Escucha la palabra de Dios. Hay gente que vive sin fe. Le decía a alguien esta semana o la semana pasada: es que usted usa solo la fe para algunas cosas, cuando la fe te sirve para todo. Pero si hay falta de fe, aquí está la clave. ¿Quieres fe? Coma palabra de Dios. Escuche los devocionales, abra su Biblia, haga sus devocionales personales. Ya empezamos a trabajar con todos los ministerios de la iglesia, empezando por Fran Felipe. Todo el mundo que sirve en esta casa va a hacer devocionales. Ahí sí nadie dijo amén, o poquitos dijeron amén. Ya estamos trabajando con los muchachos de audiovisuales, ya estamos trabajando con los grupos de conexión. Todos los líderes van a mandar un devocional a sus respectivos grupos. La gente tiene que leer la Biblia. La gente tiene que llenarse de fe. ¿Y cómo lo hacen si esto no lo cogen en la casa? Si no escuchan la palabra. Después dicen que ¿por qué te pasan cosas? Pues porque te falta fe. ¿Y por qué te falta fe?
Perdóname lo que voy a decir porque seguro estás sentado ahí, pero con la cabeza en otro lado. Viniste, estuviste presente aquí, pero no aprendiste nada. Y la fe viene por el oír, por aprender, por escuchar. Dígame amén, por favor. Cuarto, venimos a servir a Dios. Cuando nos congregamos y hacemos iglesia, venimos a servir a Dios. Dígame amén. Habemos líderes aquí que quizás no estamos recibiendo. A mí me cuesta recibir aquí, porque aquí sirvo todo el tiempo. Pero en mi caso vengo a servir a Dios en este lugar. Si no estoy en el sonido, si no estamos pendientes de esto, si no aquí, si no allá, si no acá, viendo que gente vino, tomando asistencia, viendo pendiente aquí, viendo allá, viendo acá, por aquí, por allá, que el sonido suena mal, que la imagen no da, que uno está todo el tiempo ocupado. Y quizás usted tiene el privilegio de venir a adorar a Dios y ve a algunos servidores corriendo y moviéndose, y usted dice: ¿y esta gente qué falta de respeto? No se equivoque, ellos vinieron a servir a Dios y por ende a servirle a usted para que podamos tener un culto de honra a Dios. A la iglesia se viene a servir los miércoles, los ujieres vienen, usted viene a este lugar y lo encuentra bonito, huele rico, está aseado, es digno para que alguien como usted, que tiene un valor para Dios, pueda sentarse en un lugar cómodo. Pero alguien limpió esa silla, alguien barrió el piso. ¿Quién? Alguien que vino a la iglesia a servir a Dios. Usted escucha el sonido bien o mal, ¿por qué? Porque allá hay dos jóvenes, dos individuos pegados en un computador sirviendo a Dios. Ahí hay un muchacho parado en esa cámara, no sirviéndole a nadie más que a Dios. Y a eso venimos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 102, versículo 22 dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno, ¿es para qué? Para servir a Dios. Salmos 102, versículo 22. 102, 22. Dice así: 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen. ¿Se qué? Cuando vayan a la iglesia en uno, unidos, como un equipo, como un cuerpo. ¿Para qué? Para servir. ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿A quién? A Dios. Quiero invitarlo para que haga su proceso bien, para que le sirva a Dios. Qué bendición servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén?